El romanticismo nace como una reacción contra el racionalismo y la ilustración en el siglo XVIII. Se originó en Alemania y le da importancia al sentimiento moderno. Sus inicios se basan en el estudio del ser humano, contrarrestando los pensamientos de la ilustración. Se basó en el pensamiento cartesiano, donde todo fue llevado por los pensamientos. En España, dadas las circunstancias políticas del país, el romanticismo, propiamente dicho, tuvo escasa duración, llegando a su máximo apogeo en torno a 1835. Hubo un segundo romanticismo hacia 1860, gracias a los dos grandes figuras que más adelante veremos, Becker y Rosalía del Castro. La mentalidad romántica se caracteriza por líneas generales, por lo siguiente: el fuerte individualismo que se observa en el hombre romántico reflejado en una fuerte personalidad en el que se cree el centro del universo. El deseo de la libertad, que se manifestará con la lucha del hombre romántico contra el absolutismo. El idealismo, que es el motor del romántico, en busca de cumplir deseos inalcanzables a veces, relacionados con la patria, el amor y la justicia. También está el desengaño, que es provocado por no poder alcanzar dichos ideales en la realidad en la que viven, por lo que provoca la evasión e incluso el suicidio. Es difícil definir qué es el romanticismo. Lo que sí sabemos es que su carácter revolucionario es incuestionable. Este surgió como una ruptura de una tradición, de un orden anterior, de unos valores jerárquicos, sociales y culturales, que estos representaban la libertad auténtica. Este se proyecta en todas las artes y representan el modernismo. Existen dos tipos de romanticismo, el tradicional y el liberal. Ambos expresan el rechazo hacia las sociedades materialistas y a la búsqueda de un mundo ideal. Esto mediante las actitudes tradicionales o más bien de las actitudes revolucionarias. El romanticismo tradicional manifiesta la inconformidad de aquellos que desean volver a los valores religiosos, patrióticos, aristocráticos y tradicionales del antiguo régimen, como la patria, la monarquía, la religión y la familia. El romanticismo liberal defiende la libertad, la igualdad y la fraternidad que fueron proclamados en la Revolución Francesa. Estos se consideraban que habían sido traicionados, pero también exaltaban el progreso de los derechos humanos y del liberalismo. También aspiraban a una limitación del poder de los estados. Mariano José de Larra se destaca por sus artículos periodísticos, costumbrísticos, literarios y políticos, también algunos con un cuadro de costumbres fuertemente satírico. Su obra drama Las Mesías. José de Espronceda escribió numerosos poemas en los cuales narra personajes rebeldes o marginales, canciones de piratas, el mendigo y el verdugo. Sus obras más ambiciosas fueron El estudiante de Salamanca y El diablo mundo.
Gustavo Adolfo Bécquer escribió obras en prosas y sus obras más destacadas fueron Leyendas, Cartas de Temicelas, pero la obra que lo llevó a la fama es conocida como Rimas y es un conjunto de 79 poemas cortos que narran sobre el amor, el desamor y la angustia vital. Es la aparición de los protagonistas que se encuentran al margen de la ley y que no se encuentran de acuerdo con las normas que se dan en la sociedad. Por ejemplo, el pirata, el verdugo y el reo. La segunda es la mezcla de la poesía en distintas formas métricas, como por ejemplo el verso y la prosa. La tercera es la ruptura de las reglas de las tres unidades: tiempo, lugar y acción, recuperadas por los neoclásicos, la mezcla de lo trágico, lo cómico y la desaparición de la verosimilitud y el carácter moralizante, el final trágico y la aparición de los elementos extraños. La cuarta, el gusto por el ambiente nocturno tenebroso, la aparición de una naturaleza violenta y desatada, la relacionada con el sentimiento exaltado del romántico. La quinta, la fuerte personalidad de los personajes. La sexta es la ambientación por las obras en lugares exóticos o lejanos en el tiempo, que son derivados del gusto por la evasión. La octava y última, la aparición de elementos fantásticos muchas veces relacionados con el sueño y el subconsciente. José de Esponsedra nació en Almendralejo en 1808 y falleció en 1842. De muchacho, Esponsedra formó parte de una sociedad en la cual su fin era luchar contra el absolutismo, por lo cual Esponsedra permaneció durante mucho tiempo en prisión. 3 años después, Esponsedra se unió a los románticos liberales de Lisboa. Esponsedra representa el romanticismo más exaltado, debido a que él es el autor de un poema épico muy importante, que es El Pelayo. Es una novela histórica, pero Esponsedra no solo resalta por su poema épico, también con sus composiciones célebres como la canción del pirata, y sobre todo con sus obras poéticas, que son las más importantes: El estudiante de Salamanca y El diablo. Ángel de Saavedra nació en 1791 y falleció en 1865. Él es más conocido comúnmente como el Duque de Rivas. Él nació en Córdoba y a lo largo de toda su vida él complementó 2 facetas, una como escritor y otra como político. Él fue exiliado de París, Londres e Italia. Fue liberal en su juventud para mostrarse más conservador con el paso de los años, además de por su dedicación a la poesía. José Zorrilla nació en Valladolid en 1817 y falleció en 1893. Muy joven se dio a conocer como poeta. Viajó por Europa y desempeñó cargos en México. Ingresó en la Real Academia en 1869 y fue coronado como un poeta en 1889. En 1837 publicó su primer libro denominado Poesía, y comenzó su carrera dramática, por la que principalmente es reconocido gracias a Don Juan Tenorio, cuya popularidad ha perdurado a lo largo del tiempo. En esta obra se desarrolla el famoso mito de Don Juan, presente en la literatura de todos los tiempos. El autor, con el desarrollo que plantea,
pretende dar un tono tradicionalista y conservador a la historia, a través de la conversión religiosa del seductor y su salvación cristiana a través del amor. La obra está dividida en 2 partes, de 4 y 3 actos, respectivamente. La acción se desarrolla en Sevilla, en donde se reúnen don Juan y don Luis Mejía para hablar de sus conquistas. Al oír en esa hora tantas fechorías, el padre de la prometida de don Juan anula su compromiso y doña Inés es ingresada a un convento, de donde la saca don Juan, ayudada por la criada de Brígida. Sorprendida por el padre de la mujer, que le declara su amor a la dama, y don Juan mata al padre sin querer y huye. Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla. Antes de descubrir su talento por la literatura, quería ser pintor como su hermano y su padre. A los 22 años adquirió la tuberculosis y se enamoró de 2 mujeres, de las cuales no fue correspondido, y terminó casándose con Casta Esteban, con la cual tuvo 2 hijos. Ella le fue infiel y su matrimonio terminó. A la edad de 34, además de ser un excelente lírico, Bécquer fue un excelente prosista. Con sus obras como Las Leyendas, 28 relatos con muchas características románticas, como la muerte, el amor imposible, los paisajes fantásticos, lo sobrenatural y lo tenebroso. Bécquer, junto a Rosalía del Castro, representan al romanticismo tardío de España, caracterizado por una inclinación al lirismo intimista, sencillo en su forma y escaso en adornos, que representa al más profundo sentir del poeta. Es distinto a la visión del primer romanticismo, exaltado y gesticulante. Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela. Fue hija legítima y contrajo matrimonio con un notable historiador gallego, la escritora, cuya vida estuvo llena de penalidades. Murió joven en Iria Flavia. Terminó municipal de Padrón, donde se le consideró algo propio. Como se ha dicho más arriba, se ha observado una relación entre Rosalía y Bécquer en cuanto al profundo sentimiento que ambos poetas transmiten. Si bien el sevillano es más austero en medias expresiones y en la utilización de menos variadas temáticas gallegas. De Rosalía destacan los siguientes libros de poesía: Cantares gallegos, donde aparece la arañorosa de Gaísta, desde su estancia en Castilla; Follas novas, en la que se muestran los sentimientos de dolor y desengaño en las orillas del Sar, libro fundamental para descubrir la atormentada intimidad poetista. El realismo surge en Europa a partir de 1850, cuando se observa un alojamiento progresivo de formas de vida y mentalidades románticas. El apego a la realidad y al sentido práctico de la burguesía condicionan el ambiente en el que será visto con conformismo o con desacuerdo por los escritores. En cuanto al ideológico, sigue prevaleciendo el liberalismo, concepto político iniciado por los románticos, pero se distinguen 2 vertientes: el liberalismo moderado, propio de la burguesía asentada, y el liberalismo progresista, propio de los sectores más dinámicos e inquietos. Entre el proletariado, que va surgiendo paralelamente con la industrialización, se introducen doctrinas revolucionarias como el socialismo, el anarquismo y el consumismo. Por otra parte, surgen nuevas corrientes de pensamiento: el determinismo, que considera que todos los hechos están sometidos a leyes necesarias y universales, según las cuales dichos hechos en iguales condiciones producen idénticos efectos.
El positivismo defiende la teoría que el conocimiento ha de basarse en la observación rigurosa y en la experimentación. Tal corriente influyó con todos los campos del saber: medicina, psicología, economía, etc. El realismo cuenta con varias características. Las más importantes son la reproducción y observación de la realidad, una temática basada en la vida cotidiana, crítica con intención social o moral acerca de las lacras de la sociedad de ese momento, la objetividad del novelista y una descripción acerca de las tradiciones, la cultura y los caracteres de los personajes que se presentan en la obra, además de la utilización de una prosa sobria y de que los diálogos siempre van de acuerdo a las características del personaje. También cabe destacar el empleo del estilo indirecto libre, que es una mezcla del estilo directo con el estilo indirecto que permite omitir varios verbos de lengua, lo cual facilita la comprensión para el lector. Benito Pérez Galdós, nacido en 1843 y su fallecimiento en 1920. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de la Gran Canaria, pero fue en Madrid donde ejerció su labor literaria. Este llegó a ser un gran profundo observador de la ciudad, aunque no se interesó mucho en la política, pero se basó en el socialismo. Sus últimos años fueron tristes, mayormente por los diversos factores que dañaban la economía, y además de que algunos de sus fracasos teatrales y sus oposiciones de algunos de sus enemigos que evitaban que ganara el premio Nobel. Es el autor más fecundo de la literatura española, y su obra representa un testimonio de la vida del siglo XIX, dejando reflejadas en ella las capas sociales y todos los acontecimientos de esta época. En esta extensa obra puede clasificarse en 3 grupos. El primer grupo es el de los episodios nacionales, donde se escoge una historia novelada del siglo XIX. Estas se dividen en 5 series, en el cual hay 10 títulos. El último título nunca llegó a finalizarse. El de las novelas de la primera época, que son unas tipo histórico, como La Funata de Oro, y otras de las llamadas de tesis, en donde se opone al mundo tradicional y conservador del moderno, como Doña Perfecta. El de las novelas contemporáneas, que supone un amplio retrato de la sociedad madrileña de la época técnica plenamente. Leopoldo Alas, Clarín, nació en 1852 y murió en 1901. Clarín nació en Zamora, pero se sintió profundamente asturiano, y en Oviedo estuvo mayor parte de su vida. De hecho, fue en donde él falleció. Era un hombre de grandes inquietudes espirituales, y siempre se sintió muy crítico ante el catolicismo que estaba en ese tiempo. Su labor intelectual se traduce en una importante actividad crítica y una obra narrativa no muy amplia, pero excepcional. Además de la creación de más de 60 cuentos y novelas y cartas, Clarín también cultivó la novela larga, que comienza con La Renata y continúa con Su único hijo. Esto fue en 1890, y cuesta abajo. No obstante, ninguna de sus obras pudo vencer a la primera. Se puede apreciar la descripción detallada en este fragmento de Su único hijo, de Leopoldo Alas, alias Clarín. Bonifacio era un hombre pacífico, suave, moroso, muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la música y de las historias maravillosas. Buen parroquiano del gabinete de lectura de alquiler que había en el pueblo. Era guapo a los románticos, de estatura regular, rostro ovalado pálido, de hermosa cabellera castaña, fina y con bucles. Pie pequeño, buena pierna, esbelto, delgado y vestía bien, sin afectación. Su ropa humilde no del todo mal cortada. No servía
para ninguna clase de trabajo serio y constante. Tenía preciosa letra, muy delicada en los perfiles, pero tardaba mucho en llenar una hoja de papel, y su ortografía era extremadamente caprichosa y fantástica. Es decir, no era ortografía. Escribía con mayúsculas las palabras a que él daba mucha importancia, como eran amor, caridad, dulzura, perdón, época, otoño, erudito, suave, música, novia, apetito y otras varias. Ana Karenina es una de las novelas del autor ruso León Tolstoy, escrita entre el año 1873 y 1877. En ella se nos presenta una mujer, Ana, que durante años había sido una esposa fiel unida a un alto funcionario del imperio, Alexei Karenin. Sin embargo, ella, marcada por la pasión y el arrebato, se enamora de un oficial llamado Bronsky, al que se entrega sin miramientos. Ana abandona su casa, transgrediendo así todas las reglas morales y las convencionales que la sociedad y la religión imponen para una mujer casada. Ella es obligada a abandonar a su hijo y se ve marginada por la alta sociedad. Vive un tiempo de felicidad al lado de Bronsky, con quien se instala en el extranjero, para luego volver a Rusia con su hijo, quien cree que su madre ha muerto. Después, Ana se enfrenta al vacío. Karenin le ha negado el divorcio y Bronsky la ha engañado. La imagen final de la protagonista se nos muestra camino indecisa, caminando por el andén de la estación del pueblo, donde su amante vive otra aventura. Se puede decir que la novela de Tolstoy es una novela de homenaje a la pasión en la que, más que acciones externas, se explora el estado de ánimo de los personajes que se manifiesta a través de la desesperación, el rapto o los celos. I was 18 when I got married, but it was not love. Your husband is a saint, and we must all cherish him for Russia's sake. Romantic love will be the last illusion of the old order. Have you known Count Vronsky long? He's a rich, good-looking cavalry officer. Dance with me. I must warn you about something. Warn me? You may, by indiscretion, give the world occasion to talk about you. This must stop. If you have any thought for me, you will give me back my peace. There can be no peace for us. Only misery, like greatest happiness. Oh, so this is love. We are bound together by God, and this can only be broken by a crime against God. Something's happened. Not something, everything. It would be a sin to help you destroy yourself. Sensual desire indulged for its own sake is the misuse of something sacred. The man who can't govern his wife's gone as far as he can go in government. Anna isn't a criminal. But you broke the rules. Leave. Leave my life. She'll be ruined. Do you think I would let you have my son? You are depraved. A woman without honor. And this is what you want. Do you know what you want? I love you. Why? Can't ask why about love. Temas: romanticismo y realismo. Ambos tenían como objetivo criticar las injusticias de la época, buscando la verdad y extendiendo las ideas. Ambos movimientos culturales surgen a partir de la Revolución Francesa. Parten en el siglo XIX, extendidos por Europa hasta mediados de este mismo siglo.
Este movimiento utiliza los mismos legados greco-romanos que se utilizaban en el siglo XVIII y el modelo de la Edad Media. Estos cuadros, según identifican movimiento, color y luz paisajes. Estos últimos eran cuales los cuadros violentos con contraste, los principales temas de la obra romántica en cuanto a sus pintores era el amor por la libertad, exaltación del individuo, defensa de los sentimientos y el gusto por la naturaleza. El romanticismo parte del siglo XIX y se extiende por Europa hasta la mitad del siglo. Utiliza los legados greco-romanos que se utilizaban en el siglo XVIII y en el mismo modelo de la Edad Media. En sus cuadros podríamos identificar el movimiento, color y la luz y el paisaje, que está en uno de los más importantes, como yo se los contaba. Eran cuadros violentos con contraste. Bueno, los principales temas para el cual utilizaban los cuadros románticos era el amor por la libertad, exaltación del individuo, defensa del sentimiento. Además de ello, el gusto por la naturaleza. La razón pasaba a un segundo plano y se ponía el sentimiento, la imaginación y la intuición por encima de la razón. El romanticismo es reemplazado por el realismo a mediados del siglo XIX. Ese, como su nombre lo dice, realismo, de verdad, es buscar la realidad y expresar todo tal cual es. Los temas de sus pinturas eran representación de su vida cotidiana, los problemas sociales de la industrialización y los fracasos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. El arte realista puede definirse en cuanto a su contenido como el que representa al tema de acuerdo con las reglas, de modo que tales temas sean inexplicables, sin recursos o intervención sobrenatural o divina, considerando la realidad objetiva en tercera persona. Representa personajes, situaciones, objetos de la vida cotidiana, sin alteración ni contraste. Bueno, repasemos. En la segunda mitad del siglo XIX, el romanticismo se ve desplazado por el realismo. Los temas de este nuevo arte que se dio eran las representaciones de la vida cotidiana, los problemas sociales de la industrialización de la primera mitad del siglo XIX. El arte realista podría definirse en cuanto a su contenido, lo que representa de acuerdo con las reglas, modo tal que sean explicables. Esto quiere decir que no necesariamente debe tener alteración, siempre usa intervención natural o divina, considerando la realidad objetivamente en tercera persona. Bueno, en conclusión, el romanticismo expresa las cosas buenas de la vida después de la revolución. En sus cuadros todo es hermoso y empieza a haber respeto a la gente. En cuanto a la mujer, le abre el camino a la participación. Sin embargo, no se le da por completa. Este movimiento nos dice que las cosas tienen su lado bueno. Por el contrario, el realismo busca lo real de todos los días, lo que hay ahora y lo que habrá en un futuro, con defectos e injusticias.